tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión lo que voy a hacer es tratar de resumir en muy poquito tiempo un poco de lo que es la epistemología de la geografía contemporánea, más que nada como para ordenar un poco las ideas respecto a la geografía, ¿sí? Primero que nada, la primera aclaración que tenemos que hacer es que estamos todos de acuerdo en que la geografía es algo muy complejo, ¿sí? Es algo muy complejo por un montón de cuestiones. En primer lugar, y creo que es algo bastante familiar, es por los imaginarios colectivos que operan sobre ella. Sí, creo que a todos nos ha pasado al momento de llegar a casa y decir, mamá, papá, soy geógrafo. Lo primero que te dicen es, ay, qué lindo, bueno, decime cuál es la capital de. Sí, automáticamente, o cuál es la bandera de, o dónde queda tal cosa, como si nosotros fuéramos una guía Filcar o una especie de ayuda a memoria de la humanidad. Sí, en ese sentido, hay muchos imaginarios que operan sobre la geografía y que hacen que hoy por hoy la concepción misma de la geografía resulte bastante difícil de hacer comprender en los enfoques en los cuales se la estudia hoy. En segundo lugar, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que esa complejidad también emana de las dificultades que se vinculan con el poder establecer el objeto de estudio. A lo largo del desarrollo de la geografía siempre se ha atribuido como objeto de estudio ya sea el espacio, el medio ambiente, la relación hombre-medio, la descripción de los paisajes, la descripción de los viajes. Es como que siempre fue cambiando. La geografía sirve para, y puede servir desde el análisis de toda la Tierra hasta el análisis de, como les decía recién, bueno, aprenderse de memoria cuáles son las banderas de los más de 200 países que tenemos en la actualidad. Entonces, esa definición del objeto de estudio es lo que también la convierte en algo complejo. Si no hagamos el ejercicio en nuestra casa, pensemos o preguntémosle a cualquiera qué es lo que estudia la geografía, a ver qué nos dicen. En tercer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que también esa complejidad deviene de la pluralidad de enfoques y corrientes que vamos a encontrar dentro de la geografía. Vamos a tener, por ejemplo, geografías cuantitativistas, geografías ya más tradicionales, geografías críticas, geografías renovadas, posmodernas, deterministas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber muchísimos enfoques, muchísimas corrientes y eso va a hacer que se vuelva muy complejo poder pensar en la geografía, lo cual tampoco es lo único o lo último que contribuye con esa complejidad, porque lo otro que va a derivar de esto es precisamente la cantidad de ramificaciones o la cantidad de subcampos que tiene la geografía propiamente dicha. ¿Sí? Ni más está, no está de más de pensar cuando nosotros vemos lo que es el plan de estudios de un profesorado o lo que es el plan de estudios ya sea terciario o universitario. Vamos a tener geografía urbana, geografía de la población, geografía social, política, económica. Vamos a tener una serie de materias que son representativas de cada uno de los subcampos de la geografía. También otro de los factores que va a a profundizar esa complejidad es la variedad conceptual que tiene la geografía. Cuando uno habla de geografía puede mencionar tanto paisaje como territorio, como región, espacio, espacio geográfico, ambiente, lugar, lo que son las redes. Tenemos un sinfín de conceptos a través de los cuales podemos referirnos prácticamente a una misma cuestión. Entonces, esto Rogerio Hasberg lo trabaja como la constelación de conceptos que va a tener la geografía. Él le va a dar un significado bastante particular, pero en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que esta variedad conceptual va a atribuirle a la geografía una complejidad aún mayor porque cada uno de estos conceptos resulta ser polisémico, ¿sí? Va a tener múltiples significados según lo que exista de por medio, es decir, va a generar todo un entramado de significados y significantes en función de los intereses puestos en juego, el intelectual que piensa en esa geografía e incluso cuáles son las pujas de poder, las intencionalidades que se ponen en el medio. Por lo tanto, cada uno de esos conceptos y cada uno de todo lo previo que vinimos viendo va a terminar resultando en una complejidad cada vez más profunda. Antes que nada, vale una aclaración. No sé si habrán notado que no nombro mucho la palabra paradigma, si bien no me voy a poner a revisar la teoría de Kuhn en profundidad. Es necesario entender que hay una diferencia fundamental entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. El campo de las ciencias naturales, cuando se habla de un paradigma, es
una teoría científica validada por aquellos que la investigan en su momento, que no deja de tener disputas internas, pero que a su vez sirve para explicar cómo funciona determinada porción del campo científico que se está intentando explicar. Si cada uno de esos paradigmas tiene un bagaje conceptual específico, tiene una serie de teorías que la sustentan, pero tiene un problema. Cuando ese paradigma no llega a explicar o no alcanza para explicar todo lo que está ocurriendo en ese contexto, se va debilitando, se va rompiendo hasta que es finalmente reemplazado por un nuevo paradigma, como por ejemplo ocurrió con lo que es la evolución en la manera en que se piensa la astronomía. Así que pasamos del geocentrismo al heliocentrismo hasta las teorías actuales del Big Bang, que también están siendo puestas en discusión. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de un paradigma en ciencias naturales, la aparición de un nuevo paradigma elimina automáticamente al anterior, lo reemplaza con nuevos conceptos, nuevas teorías y hace que el otro quede en el olvido. Ahí está la diferencia fundamental con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la aparición, la ruptura de un paradigma, entre comillas, no implica necesariamente la desaparición de este, sino que pasa a tener una coexistencia con todo el bagaje conceptual y teórico del anterior. Por lo tanto, cuando hablamos de las ciencias sociales, se refiere por lo general mucho más a lo que son tradiciones o corrientes antes que hablar de paradigmas, ¿sí? Porque hoy en la actualidad, a pesar de que hemos tenido una gran cantidad de distintos enfoques de pensar geografía, ninguno de ellos ha sido invalidado, ninguno de ellos ha dejado de ser utilizado, sino que simplemente coexisten todos en simultáneo con mayor o menor validez. Bien, una vez hechas todas estas aclaraciones, creo que es necesario ordenarnos un poquito como para poder arrancar a pensar en lo que es la epistemología de la geografía contemporánea. Vamos a hacer un recorrido breve, prometí que iba a ser breve. Entonces, tenemos que partir de un punto en el cual hablamos de la institucionalización de la geografía, que es el momento en el cual este campo de estudio se introduce a nivel académico, a nivel escolar, y pasa a ser parte de las agendas, no solo educativas, sino también pasa a ser parte de las agendas de gobierno. ¿Sí? Es el momento en el cual se piensa en la geografía como una herramienta para poder conocer el territorio mismo y a su vez hacer valer ese conocimiento sobre el territorio. ¿Sí? Se sitúa la fecha aproximadamente a partir del año 1850 y es de allí en adelante donde vamos a tener un tipo de geografía que es la que se va a conocer como la geografía tradicional. Las geografías tradicionales, que yo siempre hago la referencia a que son como el Boca River de la geografía, vienen vinculadas respecto a un pequeño conflicto que es la guerra franco-prusiana. Vamos a tener por un lado lo que después sería Alemania y a lo que es Francia, ambos países lanzados no solo en el proceso industrial, sino también lanzados a buscar territorios en otros lugares del mundo. Si quieren ver los videos de África sobre colonización, bienvenidos. Pero vamos a tener que se va a formar una escuela alemana de geografía y una escuela francesa de geografía. La escuela alemana va a ser denominada como el determinismo geográfico, su principal exponente va a ser Friedrich Ratzel, y lo que va a proponer en esta búsqueda, recordemos que en ese momento el sustento filosófico en auge era el positivismo, y como el positivismo planteaba esto de orden y progreso, la búsqueda de leyes generales que permitan explicar los campos científicos, el determinismo va a tratar de establecer generalidades dentro del territorio. ¿Sí? Eso va a servir precisamente para los imperialismos. En el caso alemán, que lo desarrollaremos en otro espacio porque podríamos estar horas hablando, vamos a tener que, como una regla o como solo un ejemplo, lo que van a decir es que las sociedades que se desarrollen en latitudes más bajas, es decir, en zonas donde haga más calor, van a tender a ser más toscas, van a tender a tener menor desarrollo, ¿sí? Como, digamos, como tratando de hacer algo, crear un imaginario de cierto salvajismo, valga la utilización del concepto, y que eso va a legitimar su expansionismo. Por el lado de lo que es el posibilismo geográfico, que es la escuela francesa de geografía,
El principal representante va a ser Paul Vidal de la Blache, y él lo que va a decir es algo muy similar a la escuela alemana, pero bastante enmascarado dentro de varias sutilezas. ¿Por qué digo que siempre es el River Boca? En ese entonces la guerra franco-prusiana tuvo un ganador, que fue Prusia, que después se convertiría en Estado alemán, y eso hizo que la teoría geográfica alemana no intente esconder bajo ningún concepto el carácter expansionista de su geografía, mientras que la escuela francesa, al salir derrotada de ese conflicto, lo que va a hacer es enmascarar sus estudios sobre la geografía y sobre otros estados principalmente bajo una máscara de enfoque más civilizatorio, es decir, existen distintas sociedades y nuestra meta en la Tierra es tratar de equiparar unas con otras. Básicamente, si lo pensamos, están diciendo lo mismo, pero una de una forma más sutil que la otra. En este sentido, recordemos que la escuela alemana de geografía es la que va a conformar lo que se conoce como la geografía política, mientras que la escuela francesa de geografía va a ser la que conforme a la geografía regional. Así que si pensamos, ambas hoy por hoy siguen estudiándose, si son campos propios, subcampos propios de la geografía. Estas dos van a ser lo que conforman el periodo de las geografías consideradas tradicionales. Ahora bien, vamos a tener una segunda etapa, luego de la Segunda Guerra Mundial. Todo este carácter expansionista, por más enmascarado que sea, quedó no en el olvido, pero sí quedó escondido, ¿sí? Ya no estaba bien visto el expansionismo territorial, ¿sí? Como una forma de pensar la geografía. Entonces esos enfoques van a quedar en el olvido, y lo que van a pensar, o la corriente que va a empezar a surgir, son geografías renovadas, y tratar de buscar nuevas alternativas de pensar el territorio, de estudiar el territorio y de producir algo que realmente generara un desarrollo en las sociedades. Pensemos que en ese momento vamos a tener, o que va a estar comenzando la etapa del desarrollismo, que va a estar comenzando la etapa de las planificaciones, con el impulso dado por el Plan Marshall, el desarrollo tanto en América como en Europa, la recuperación en la posguerra, y la idea, o lo que se va a formar en el campo geográfico, es lo que se encuadraría dentro de las geografías, de la escuela de geografía anglosajona y también la escuela de geografía norteamericana, que lo que va a configurar es una nueva corriente llamada cuantitativista. Va a estar enmarcada en el neopositivismo, y lo que va a tratar de hacer es estudiar el espacio y a partir de ahí intentar obtener cuáles son las particularidades de este espacio y cómo poder modelizar, cómo poder sistematizar el espacio para pensar de la mejor manera cómo puede desarrollarse. Esto va a tener un exponente, o quizás el máximo exponente en este sentido, va a ser Fred Schaeffer, que es un geógrafo norteamericano que no va a haber visto su publicación porque fallece antes, pero es el primero en pensar o en exponer cuáles son estas nuevas lógicas dentro de la escuela norteamericana. No obstante, hay que destacar que todas estas ideas cuantitativistas se remiten a las primeras formulaciones de Walter Christaller, que va a ser un geógrafo alemán, que también va a ser un modelo, va a sistematizar el territorio a través de un modelo basado en hexágonos, en donde las distancias van a ser las que nos permitan, o las que les permitan a los geógrafos poder optimizar la utilización del espacio con todas las relaciones y los flujos que se desarrollan sobre él. ¿Qué es lo que va a pasar con la geografía cuantitativista? Lo que van a decir los geógrafos es, bueno, está bien, estamos proponiendo una nueva forma de pensar el espacio, pero nos estamos olvidando de cuál es el actor principal. Tenemos modelos, tenemos estadísticas, tenemos sistemas, tenemos todo tipo de análisis que nos permiten interpretar el espacio y proyectar qué es lo que puede pasar sobre el espacio. Recordemos la idea de la planificación económica y el desarrollismo, pero nos estamos olvidando del actor principal que se desempeña sobre el espacio geográfico, que es precisamente las sociedades. No podemos planificar el espacio como si fuese una abstracción en donde el ser humano es una estadística más. ¿Sí? Entonces,
esa crítica, ese comienzo de esa crítica va a ser lo que va a dar paso a partir de la década de los 70 a lo que se va a conocer como las geografías críticas. Ojo acá, porque por lo general se tiende a confundir geografía crítica con geografía radical. No es lo mismo, son dos cosas distintas. La geografía crítica es un grupo de geografías, la geografía radical es una geografía en sí. Como les digo, a partir de los años 70 van a aparecer las geografías críticas, que van a tener tres geografías o tres enfoques principales. Uno va a ser el radical, cuyo sustento filosófico va a estar basado en lo que es el materialismo histórico, muy vinculado a lo que es el marxismo, pensado sobre el territorio, cómo se producen las relaciones entre las sociedades. Aparecen conceptos tales como segregación espacial, desarrollo desigual, centro-periferia. Eso va a empezar a aparecer a partir del año 70 y lo vamos a tener hasta la actualidad, y va a estudiar cuáles son las diferencias que producen sobre el espacio geográfico las relaciones vinculadas con el capitalismo. Por otro lado, las geografías humanísticas, que es el segundo enfoque, van a poner como actor principal de todo a lo que es el ser humano sobre el espacio, y van a intentar recuperar ese rol primordial dentro de los estudios de la geografía. Es decir, poner al hombre como actor principal y analizar todas sus producciones sobre el espacio desde la escala macro hasta lo más íntimo, ¿sí? En lo que se puede pensar. ¿Sí? Está muy vinculado con lo que es la fenomenología y con lo que es el existencialismo como sustentos filosóficos que le pueden aportar a este enfoque. Y el último, que es el que va a aparecer a partir de los años 90, es el que nosotros conocemos como las geografías postmodernas, que son las que van a ir de la mano del giro espacial de las ciencias sociales y del giro cultural de la geografía, en donde nuestra geografía lo que va a hacer es inclinarse hacia el lado de los estudios más vinculados con las manifestaciones socioculturales sobre el territorio. ¿Sí? Este es el último enfoque, al menos por ahora, el cual cada vez se está ampliando más y, digamos, como les dije antes, esto no quita que todos los enfoques anteriores sigan coexistiendo. Las geografías postmodernas, dentro de los cuales podemos mencionar solo como ejemplo a Edward Soja o, si se quiere, a Rogerio Haesberg, como antes les dije, e incluso las últimas producciones de David Harvey, solo como para referencia. Recordemos que David Harvey pasó por etapas cuantitativas cuantitativas radicales y postmodernas, solo como ejemplos. Y entonces, la idea es pensar dos etapas, dos momentos epistemológicos: uno, geografías tradicionales que enmarcan determinismo y posibilismo, y el otro, geografías renovadas que enmarcan al cuantitativismo y a las geografías críticas, y a las geografías críticas que a su vez enmarcan lo radical, lo humanístico y las geografías postmodernas. Ese es el entramado de complejidad que nosotros tenemos hoy en la geografía. Así que bueno, los invito a que piensen un poquito, a que reflexionemos y a que profundicemos sobre cada una de las corrientes para poder interpretar mucho mejor qué es lo que hablamos cuando hablamos de geografía y desde qué enfoque nos paramos al momento de pensar en geografía, al momento de hacer geografía y fundamentalmente al momento de enseñar la geografía, ¿sí? Así que bueno, les agradezco que hayan venido hasta acá, que hayan llegado hasta acá, y nos vemos.